pasaje del día de hoy. Fíjense, hoy es 2 de noviembre y como hablaba hace rato que el mundo celebra la muerte bajo ciertas, y no es que sea pecado ir al panteón y para tener algún tiempo de meditación o lo que sea, pero la gente prefiere pensar que después de la muerte hay algo que todavía se puede hacer. No hay nada que se pueda hacer después de la muerte. No hay manera de sacar del infierno a una persona que no entregó su vida al Señor Jesucristo. No hay manera de hacer algo por quienes ya murieron. Eso la Biblia nos lo deja completamente claro. Pero nosotros que estamos vivos, hay mucho que podemos hacer antes de morir. Y me encanta cómo el Señor provee este tipo de pasajes en donde lo que vemos es a José antes de morir. Estamos a punto de entrar a este momento en el que José, prácticamente lo que nos narra Génesis 48 y 49 que vamos a ver el día de hoy, es el día que José muere, o por lo menos lo último que hizo José en sus últimos 1 o 2 días, pero pareciera ser esto todo una sola escena antes de morir. Y lo que sí podemos hacer es definitivamente entender el propósito de nuestra vida, conocer quién es nuestro Dios y buscar tener nuestra vida resuelta en ese sentido, nuestra vida eterna resuelta en ese sentido. Pero eso se necesita fe. Y bueno, esto no es la introducción del sermón, apenas voy a orar, pero esto para que pensemos un poco en términos de lo que podemos hacer en esta vida o lo que necesitamos para esta vida antes de morir, ¿verdad? Así que oremos para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu hermosa y preciosa palabra, que Señor lo creemos así porque así lo dice tu misma palabra en Hebreos 4, que es viva y es eficaz. Literalmente eres tú hablándonos, es vida, son letras escritas en papel, pero que al ser leídas, al ser proclamadas, Señor, tú hablas directamente a las personas. Líbranos del pecado de creer que esto no es así, Señor. Pero bendícenos en la medida en que nosotros nos aproximemos a tu palabra. Y te pedimos hoy, Señor, bendícenos por medio de ella con una fe más como la de Abraham, incluso como la de Isaac, incluso como la de Jacob, como la de José. Llévanos a ese punto, Señor, en la vida en la que podamos confiar en ti, tener esa fe que confía en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pido, hazlo por medio de tu Espíritu Santo, Señor. De eso dependemos completamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que imagine usted, yo como carrera estudié música y es una licenciatura en educación musical y mi especialidad es instrumentista, pero yo también quería ser director de orquesta. O sea, en su momento quise ser un director de orquesta, pero soy muy malo para el piano y fui muy flojo, no quise estudiar piano. Y hay una materia que se llama reducción al piano, en la que tú como director puedes tomar lo que están haciendo todos los instrumentos de una orquesta y reducirlo y tocarlo en el piano. Yo nunca desarrollé esa habilidad, por lo tanto no pude ser un director de orquesta, pero asistía a ensayos mientras otros de mis amigos sí estaban estudiando eso. Me encantaba estar ahí, participé en orquesta tocando algún instrumento alguna vez. Y hay algo que sucede, los que han ido a algún teatro, los que han ido a escuchar música clásica en algún momento, si no lo han hecho, les recomiendo amplísimamente que lo hagan. Pero hay un momento en el que están todos, más o menos como están distribuidos ustedes aquí, ciertos instrumentos, los violines por un lado, los instrumentos de viento por otro lado, el piano por otro lado, si hay un solista por otro lado, los tambores, todo lo que tiene que ver con percusiones está más o menos en la parte de atrás y están distribuidos en diferentes lugares. Y
cuando antes de empezar a tocar, está este tiempo en el que están afinando sus instrumentos. En un ensayo están afinando los instrumentos, está cada quien haciendo lo que quiere. Y eso parece un desorden. De hecho, es un gran desorden. Un oboe, una flauta transversa, un violín por acá, el piano por acá. Todo el mundo está haciendo lo que bien le parece. Y eso parece un completo desorden. Parece que no tiene lógica, parece solo ruido. Pero llega un momento en el que el director de la orquesta levanta la batuta y todos hacen silencio. Y cuando empieza a mover esa batuta, entonces la música comienza y todo cobra sentido finalmente. Cada nota, cada instrumento, todo empieza a encajar en su lugar. Y la razón de esto es porque el director de orquesta conoce toda la obra, conoce toda la partitura y conoce cómo funcionan cada una de esas notas de cada uno de esos instrumentos. Él sabe cuándo debe entrar el violín, cuándo debe callar el tambor, cuándo debe subir el tono, cuándo debe bajar el tono, las dinámicas. Él conoce todo de esta obra y nada está fuera de el control del director de la orquesta. Así también, mis hermanos, es Dios con su pueblo. A veces nuestra vida parece como una orquesta desordenada. Piensa en esta iglesia y a veces parecemos más bien esa orquesta que está como en el ensayo, como que cada quien hace ruido por acá y por allá, y pareciera que hay momentos en los que pasamos ciertas circunstancias y también en lo personal, y pareciera que es una vida desordenada. Hay momentos de sufrimiento también, hay momentos que hemos tomado decisiones equivocadas, cada quien en lo personal. Hemos experimentado relaciones rotas, esperas prolongadas, y nos preguntamos qué sentido tiene todo esto. Pero Dios, quien es el gran director, Él ve la partitura completa y Él conoce cada nota de nuestra historia. Aún aquellas notas desafinadas que hemos dado, Él las conoce. Y también esas notas forman parte de nuestra historia, o mejor dicho, de su historia redentora sobre nosotros. Eso es lo que vemos en Génesis 48 y 49. Jacob ya llega a este momento anciano, cansado, casi ciego, y él hace esta pausa en este momento, y él mira hacia atrás, y él mira hacia el futuro. Y lo que él ve no es caos. A pesar de todo lo que vimos que vivió en la vida de Jacob, lo que él ve no es caos, él ve la fidelidad de Dios. Y mientras leemos este pasaje, yo he dividido este sermón en 3 partes. En primer lugar, en el capítulo 48 veremos cómo Dios pastorea fielmente a su pueblo. Dios pastorea fielmente a su pueblo. En segundo lugar, Dios cumple su propósito soberano a través de su pueblo. Eso vamos a ver en el capítulo 49. Dios cumple su propósito soberano a través de su pueblo. Y finalmente vamos a ligar esto con el Evangelio de Jesucristo. Vamos a ver cómo Dios consuma su propósito redentor plenamente para su pueblo en Cristo, el Rey de Judá. Por eso, la verdad que debemos pedirle al Señor que llene nuestro corazón el día de hoy es esta, mis hermanos. Dios pastorea fielmente a su pueblo y cumple su propósito redentor por medio de Cristo. Dios nos pastorea fielmente y cumple su propósito sobre nosotros por medio de Cristo. Así que si me acompaña, vamos a ponernos de pie y vamos a leer el pasaje. Es un pasaje largo, ya no voy a hacer la broma del tiempo, ya saben cómo funciona esto. Pero no hay mucho detalle, no hay tanto detalle que explicar, van a ver cómo funciona esta narrativa. Vean lo que dice a partir del versículo 1, capítulo 48. Y después de estas cosas le dijeron a José. Ahora, ¿después de cuáles cosas? Ya vimos que Jacob finalmente llega, 70 de la familia de Jacob llegan en un número
que es muy importante en la Biblia, el número 7, 70, un número completo del pueblo. Ahora son el pueblo de Israel, llegan a Egipto, llegan a salvo, Dios los trae para acá. Y es bien interesante que después de que hay este momento en el que se instalan, vamos a decirlo así, son bien recibidos, vemos como Dios los guarda para llegar ahí, incluso aparta a este pueblo, vieron eso la semana pasada de manera hermosa. Pero vemos que Jacob en ese momento, al final lo que le dice a José es: ahora quiero pedirte una última cosa. No permitas que sea yo sepultado aquí en Egipto. Yo debo ser sepultado allá en Canaán, en la tierra que Dios nos prometió. Jacob sabe que sus días están contados y ahora está haciendo aquellas cosas pertinentes antes de morir. Así que estamos después de estas cosas. Ya el pueblo fue sacado de Canaán y fue traído a Egipto, y todos sabemos, para ser preservados, para que no murieran por medio de esta hambruna. Y Dios le había anunciado a Abraham en Génesis 15 que el pueblo de Israel iba a ir a un pueblo extranjero y que iban a ser esclavizados por 400 años. Eso está a punto de comenzar de aquí en adelante, y es lo que vemos en el libro de Éxodo. Así que estamos en ese momento. Jacob, el último de los patriarcas, está a punto de morir. ¿Cómo disfrutamos la historia de Jacob, no? Con sus tropiezos, si tú haces esto por mí, tú serás mi Dios, y cómo él fue aprendiendo, y cómo él dudó, y cómo él quiso hacer las cosas a su manera, pero finalmente se rinde ante el Señor. Y vamos a ver cómo él llega a contemplar al final de sus días su vida entera, su pasado, su presente, pero también el futuro, a la luz de la misericordia de Dios. Así que después de estas cosas, le dijeron a José: su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo ha venido a usted, entonces Israel, que es la misma persona, ya sabemos que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Todos recordamos ese momento. Me bendijo y me dijo: yo te haré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti una multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Mira lo que le dice: ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Esto es importante. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata, y la sepulté allí. Todos recordamos que Raquel no pudo ser sepultada en la tumba de Macpela, sino que por la circunstancia que estaba en el camino, tuvo que ser enterrada allí en Belén. Y él está diciendo: tu madre, aquella mujer que yo más amé, tuvo que ser sepultada allá. Él está haciendo un resumen de su vida. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel, o sea de Jacob, estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Esto nos prepara para lo que viene enseguida. Nos está diciendo el autor, Moisés, que él estaba prácticamente ciego. Entonces tal vez veía sombras, veía 2 chaparritos ahí, tal vez más bajitos que José, y pregunta quiénes son, y él les dice: estos son mis hijos, son Efraín y Manasés. Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Esto me encanta. Este tipo de momentos en la Biblia me encantan,
porque todos tenemos al menos un momento en nuestras vidas en que hoy podemos reflexionar y decir, nunca pensé que iba a llegar aquí. Nunca pensé que iba a llegar a este momento. Nunca pensé que Dios iba a perdonar este pecado. Nunca pensé que iba yo a salir de esta enfermedad. Nunca pensé que lo que tú quieras. Pero mira dónde me tiene hoy el Señor. Y esto nos debe llevar a reflexionar a nosotros en ese sentido. Versículo 12. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Es decir, tal vez los muchachos estaban completamente cerca de ellos. Recuerden que Jacob se hizo un esfuerzo y está sentado. Tal vez fueron colocados en medio de sus piernas o al lado de sus piernas y ahí estaban los niños. Entonces José los retira y se postra. Y ve lo que hace enseguida. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel. Este efecto espejo, ¿no? Entonces, con la derecha pone a Efraín del lado izquierdo y a Manasés del lado derecho. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo, escuche esto, hermano, el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y esto en un sentido cultural, una doble porción de la herencia siempre le correspondía al mayor, al hijo mayor. Pero lo que vemos aquí en este momento es que cuando José hace y lo voy a explicar un poco más adelante, pero hace esta adopción de Efraín y Manasés, él dijo, y sean ellos para mí como Rubén y Simeón. Es decir, que Rubén, a causa de su pecado, lo vamos a ver más adelante, él fue desacreditado, ya no dejó de ser el primogénito y ahora es José y sus hijos quienes vienen a ser como Efraín en primer lugar, el primogénito de todas las tribus. Y por eso ahora a José le da una doble porción. Por eso nunca se menciona después, más adelante en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando se habla de las tribus de Israel, no se menciona a José, se menciona a Efraín y a Manasés, ¿verdad? Porque sus hijos fueron adoptados como hijos de Jacob. Entonces la tribu de José es Efraín y Manasés. Y vea lo que sucede a continuación. Hay más hijos, están los otros 11 hijos. Entonces Jacob, capítulo 49, versículo 1, llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel, su padre. Rubén, tú eres mi primogénito,
mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua. Pero mira lo que dice enseguida: no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste, él subió a mi lecho. Todos recordamos aquel momento en el que Jacob mismo da testimonio de esto, de cómo Rubén hizo este acto incestuoso, pudiéramos llamarlo, cometió este acto en contra de su padre. Así que por eso él queda descartado, no de ser un hijo de Jacob, pero sí de ser sobre quien estuviera la primogenitura. Simeón y Leví son hermanos. Ustedes recuerdan que Simeón y Leví fueron los que cobraron venganza sobre los siquemitas a causa de la violación de Dina, pero vieron que fue mera venganza, fue sangrienta y violenta. Mira lo que dice a continuación: Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entrará mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Van a ver ustedes cómo más adelante, mientras ustedes avanzan en el Antiguo Testamento, vamos a ver que efectivamente la tribu de Simeón fue dispersada. Pero es interesante ver cómo la tribu de Leví es de alguna manera, su dispersión termina siendo en la gracia de Dios, la tribu que no recibe tierra por heredad, pero también es la tribu que se convierte en la tribu de los levitas, de donde vendrían aquellos que dirigirían al pueblo en el sacerdocio. Entonces es interesante cómo vemos este contraste entre la justicia de Dios por el pecado de estos hombres, pero la gracia nunca desaparece. Y lo más impactante de la gracia de Dios lo vamos a ver en el versículo 8. A ti, Judá. Todos recordamos a Judá. Capítulo 38, vimos lo que él hizo. Se apartó del pueblo en primer lugar, se aparta de la comunión con sus hermanos y se casa con una cananea. Y no solamente eso, sino que busca hijas cananeas para su hijo. Y todos sabemos lo que esto representa. Estas mujeres cananeas que adoraban otros dioses, y el problema lo vemos en el resto del Antiguo Testamento, es que siempre terminaban, como pasó con Salomón, desviando a los hombres de Israel de la adoración al verdadero y único Dios hacia la adoración a los dioses falsos. Él cometió todo este pecado y no obstante terminó acostándose con su propia nuera a causa de esta trampa. Vimos todo parecía era el desastre perfecto. Pero mira lo que Dios le revela a Jacob que sucederá por medio de Judá. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Judá, de la presa, hijo mío, has subido, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de sus pies. Esto es imagínate un rey sentado en un trono que tiene su cetro, y la vara de gobernante era una especie de bastón. Imagínate un rey soberano sentado en un trono y está sentado con las piernas entreabiertas y un cetro del que se solían, esta vara que tal vez de este alto, en la que se solían recargar y mostraba esta soberanía y su capacidad de juzgar y su capacidad de gobernar. Y a Judá se le dice esto: el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, pero mira esto, hasta que venga Silo. Hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Quién es Silo? Él, refiriéndose a Silo, él ata a la vid su pollino y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. ¿Qué significa todo esto? Imagínate una vid tan grande. La vid es los viñedos donde están la vid es la planta de la uva.
Y no son árboles tan frondosos, pero cuando crecen demasiado son muy resistentes y muy fuertes. De tal manera que dice, lo que esto representa es, con Silo vendrá este tiempo de gran prosperidad y de gran abundancia en la que el vino abundará en gran manera. El vino siempre es ligado en la palabra de Dios con la prosperidad, con el gozo, con el júbilo del pueblo de Dios. Así que de Judá vendría uno algún día al cual se le daría la obediencia de todos los pueblos, y él traería este reino de abundancia. Vea lo que dice al resto de las tribus. Versículo 13. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo de trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo. Lo que se le ha dicho a estas tres tribus son cuestiones que tuvieron que ver con cuando el pueblo regresó a la tierra prometida y ellos enfrentaron diferentes circunstancias y diferentes conflictos durante su estancia allí, porque otros pueblos quisieron conquistar. Muchas de estas cosas las vemos acontecer en el libro de Josué y más adelante en el periodo de los jueces y para adelante. Pero vea lo que dice en el versículo 18. Jacob, en medio de estas bendiciones, y algunas parecen como maldiciones y otras parecen como juicios sobre sus hijos, mire esta exclamación gloriosa: tu salvación espero, oh Señor. Tomen sus lugares, por favor, porque ya pasamos un buen rato de pie y vamos a seguir leyendo. Pero vea lo que sucede aquí. Justo en medio levanta este suspiro, esta exclamación: tu salvación espero, oh Señor. Mientras él está hablando de estos juicios a algunos de sus hijos, esta promesa de alguien que vendría del linaje de la descendencia de Judá para gobernar eternamente, él hace esta pausa y dice: Señor, espero en tu salvación. ¿Por qué? Tu salvación espero, oh Señor. Él tiene la esperanza de que un día el Señor cumplirá final y completamente estas promesas que ha hecho a su pueblo. Enseguida se le dice a otras tres tribus: a Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Cuando leemos el libro de los jueces, vemos la historia de Débora. Ella habla acerca de la tribu de Neftalí y eran gente, parece que era muy libre, que vivían como en las montañas, eran medios hippies más o menos. Versículo 22, viene la bendición sobre José. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos, refiriéndose a sus hijos, Efraín y Manasés, se extienden sobre el muro, o sea, son multiplicados. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Se refiere a todo este tiempo que pasó antes. Viste cómo sus hermanos quisieron matarlo, luego lo vendieron, luego fue a la cárcel, todo lo que él tuvo que pasar, pero él fue fortalecido. Ve lo que dice: por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, otra vez, se refiere a Dios como un pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, que te ayuda, y por el Todopoderoso que te bendice. Con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus manos. Finalmente, a Benjamín le dice: Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Lo que vimos en este pasaje, mis hermanos, en
primer lugar, el capítulo 48 es como Dios pastorea a su pueblo. Lo vimos en el capítulo, al principio del 48, donde Jacob da testimonio en el versículo 15, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida. Vemos cómo José llevó a sus dos hijos y él piensa que Manasés, por ser el mayor, debe recibir la bendición especial. Pero vemos cómo Jacob, en este acto profético, podemos llamarlo de esta manera, él conocía perfectamente el carácter de cada uno de sus hijos, lo vamos a ver más adelante, y él conocía el carácter de José. Por lo tanto, él se enfoca en estos dos muchachos primero, los adopta como hijos suyos. Ya vimos que al hacerlo, Simeón y Rubén quedan desplazados de la primogenitura. Y cuando Jacob extiende sus manos, vemos que cruza sus brazos, pone la mano derecha sobre Efraín, que era el menor. La mano derecha era la diestra, era con la que se bendecía. Y vemos que a José esto no le pareció muy bien. Él le dice: no, papá, no es por ahí, el mayor es este es el que tienes que bendecir. Y él le dice: lo sé, hijo mío, yo sé, pero el menor será más grande que el mayor. Esto lo vimos repitiéndose en todo el libro de Génesis. Una vez más se demuestra que la gracia de Dios no sigue el orden natural de los hombres. La gracia de Dios no está reservada para aquellos que nosotros pensamos que sobre esas personas debe descansar la gracia de Dios. Somos muy dados a catalogar a las personas. No, este no hay ni cómo Dios lo pueda salvar. Uy, no, mira, está todo lleno de tatuajes. Uy, este era pandillero. Uy, no, este es así, este es así. Pero lo que vemos es que la gracia de Dios no sigue ese orden, ese orden de pensamiento en términos humanos. Y ahora Jacob ya había aprendido que sin importar lo que el hombre quiera hacer, Dios pone su bendición sobre quien él quiera. Lo experimentó él mismo. Fue Dios escogiéndolo a él y no a Esaú, que era el mayor. Jacob era el menor. Así que él había aprendido en carne propia de qué se trataría esto. Y lo que vemos más adelante es que cuando los reinos de Israel se dividen, el reino del sur, donde está Judá, y el reino del norte, vemos que quien surge como principal gobernante es la tribu de Efraín en primer lugar. Se convirtió en esta tribu que dirigía el reino del norte y terminó siendo una tribu mucho más grande que la de Manasés. Todo se cumplió tal cual Jacob lo había predicho. Pero lo más interesante de todo esto es que él quiere transmitir esta bendición. Jacob quiere que la bendición de Dios, su preocupación es que continúe y que pase a la siguiente generación. Y mira cuál es su confianza. El Dios, otra vez versículo 15 del 48, delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac. Y yo agregaría aquí, quien ahora es mi Dios. ¿Te acuerdas cuánto le costó a Jacob y cómo luchó y tropezó hasta que entendió? Esto se trata de Dios, no se trata de mí, de rendirme a este Dios, no de hacer mi voluntad. Y ahora sí él puede decir: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Qué testimonio tan impactante de Jacob antes de morir. Él no dice: yo me mantuve fuerte, mira todo lo que tuve que pasar. Todos tenemos el abuelito o el papá que nos ha hecho. No, yo vendía pepitas en la calle, mi abuelo sí literalmente lo fue. Dice: y mira hasta dónde he logrado. Y te hablan de esfuerzo y dedicación, y eso es loable. Pero si desligamos esto de la bendición de Dios sobre nuestras vidas, pierde completo sentido. Jacob lo entiende de manera correcta. Él no dice: yo me mantuve firme. Dice: Dios me pastoreó hasta este momento. Aún con los engaños, aún con los malos momentos, aún con las dificultades, todo eso fue lo que Dios estuvo usando en mi vida, desde Betel hasta Peniel, ¿te acuerdas? Desde Canaán hasta traerme a Egipto. Esos 22 años que estuve en agonía porque mi hijo José se había ido y luego casi pensé que había perdido otros 2 hijos. Dios fue mi pastor fiel en esos momentos. Esta es la confianza de Jacob. Él ahora ya comprende todo perfectamente. Y por eso él tiene la seguridad, mis hermanos, de que el Dios que fue fiel con él, él permanecerá fiel con su pueblo después de él.
Esta es su esperanza, esta es su certeza. Y antes de morir, él lo que quiere es que la siguiente generación reciba esta misma bendición. Le dice a José: yo estoy a punto de morir, pero ahora, porque ya lo sé, porque yo estoy transfiriendo esta bendición sobre ustedes, porque tú, José, fuiste usado por Dios para que tú has comprendido lo mismo que yo, que Dios está usando esto porque Él tiene un plan maravilloso, salvar a mucha gente. Ustedes tienen la certeza de que Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Esta es la esperanza que deben mantener. Esto es a lo que ustedes se deben aferrar de aquí en adelante, porque yo ya me voy a chispar de este mundo. Mis hermanos, y así como Dios pastoreó también a Jacob, y lo podemos ver desde Abraham, Isaac, Jacob y a José, y al pueblo de Israel por medio de ellos, el Señor también nos pastorea a nosotros. No se escapa nada de su perfecto control. Él nos ha adoptado por su pura misericordia, por gracia nada más. Él nos bendice en Cristo por su gracia y por su favor. A veces Dios cruza los brazos. No hace las cosas como tú y yo quisiéramos que las hiciera. No, Señor, no es así. Pon tu mano aquí. Yo quiero que me digas esto y que lo hagas así, como José. No hace las cosas como nosotros quisiéramos que Él las hiciera, pero siempre las hace como es mejor y como es para nuestro mayor bien. Así que Dios pastorea fielmente a su pueblo, mis hermanos, y Él cumple su propósito redentor en su pueblo. Esa es la historia de la humanidad. Esto nos lleva a la segunda parte de este sermón. Dios cumple su propósito soberano a través de su pueblo. Dios usa a estas personas imperfectas. Es lo que vimos en el capítulo 49, en estas bendiciones y en estos juicios donde Jacob reúne a todos sus hijos y les dice lo que va a venir en los días venideros. Él conoce, dije hace rato, perfectamente el carácter de cada uno de sus hijos. Los que tenemos hijos, de pronto vemos el carácter de nuestros hijos, su forma de actuar y todo, y de alguna manera podemos tener un atisbo de cómo va a ser su futuro, ¿no? Podemos tener una así medio borroso, pero es como que este vato va a ser bien trucha para esto, este va a ser medio flojo para esto, este como que le va a batallar con esto. Y algo así es lo que está haciendo Jacob, pero inspirado por el Espíritu Santo, él habla de manera profética lo que es más importante, no solamente para cada uno de ellos, sino para el pueblo de Israel como uno solo. Cada uno recibe una palabra, ¿sí? Y es Dios hablando por medio de Jacob. Jacob está hablando por fe, está siendo usado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y le está hablando estas palabras. No es de manera personalista. Lo que él quiere es que aquellas tribus que se conformarían de cada uno de estos de sus hijos entendieran estas verdades, y que estas verdades les llevaran a reconocer a ellos que, sin importar lo que ellos estén viviendo en aquel momento, recuerda, la primera audiencia es el pueblo de Israel en el Éxodo, tal vez durante el desierto o a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos podían enfrentar situaciones en las que ellos mismos iban a poder pelearse entre ellos. Iba a haber pecado, tal vez iba a haber circunstancias en las que la cosa se iba a ver difícil. Moisés escribe esto, el testimonio de Jacob, porque lo que él quiere es mostrarles que es Dios y no sus acciones. Es Dios y no las acciones de la gente alrededor. Es Dios y no incluso el mismo pecado de ellos quien planea el futuro de ellos. Y es esta misma verdad para ti y para mí, Cristo Jesús. Jacob está hablando más allá de ese momento, está viendo hacia el momento en el que ellos, como Dios les prometió, un día regresarán. Después de esos 400 años de esclavitud, les dijo Dios a Abraham, desde antes de que sucediera, van a regresar a esta tierra. Así que él profetiza sobre ellos. Y vemos que Rubén, el primogénito, pierde su lugar por su pecado. Simeón y Leví son juzgados por su violencia, pero cuando llegamos a Judá, todo cambia. Jacob declara: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga. ¿Y qué significa Silo? Nunca habíamos tal vez profundizado en esta palabra, y es una palabra extraña.
Es una palabra que los mismos teólogos batallan para entender qué significa realmente. Pero lo que todos concuerdan es que el sentido de esa palabra es hasta que venga aquel a quien le pertenece este cetro eterno. No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies. Se podría leer de esta manera: hasta que venga aquel a quien le pertenece, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. En medio de estos juicios y vemos el actuar del pueblo de los hijos de Jacob, que parece que ponen otra vez en riesgo la promesa. Surge esta promesa gloriosa: de Judá vendrá el rey. ¿Sabes que de la tribu de Judá nació el rey David? Y sabes que de David viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabes que lo que se dice aquí es que entonces de Judá vendría el Mesías? ¿Cuál? Aquel que Dios prometió no solo para el pueblo de Israel, sino desde Génesis 3:15, aquel que vendría a pisar la cabeza de la serpiente. El Mesías, y cuando Él viniera, Él establecería este reino de prosperidad, como lo leímos hace un momento, y su cetro no sería quitado de su mano. ¿Recuerdas cuando en 2 de Samuel 7, Samuel unge a David? Y en 7:16 le dice: tu casa y tu reinado permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Es la ratificación de esta misma promesa sobre Judá. Mientras Jacob pronuncia estas palabras, con razón Dios le permitió ver hacia el futuro, y él dice: Señor, Señor, tu salvación espero. Tu salvación espero, oh Señor. Y esa exclamación es como cuando lo dices suspirando, ¿no? Como cuando tú dices: ay, Señor, espero tu salvación. Porque lo que él veía era a sus hijos. Pero Jacob no pone su esperanza en sus hijos, ni en su pecado, ni en lo que hicieron bien, ni en lo que hicieron mal. Él puede ver por la misericordia de Dios lo que vendrá, aquel Salvador prometido. Más adelante, lo que Jacob vislumbró para ti y para mí es hoy una realidad. Pero después seguimos avanzando y vemos también esta bendición que es muy interesante sobre José. José se le dice que será una rama fructífera, y que el Todopoderoso va a estar sobre él, bendiciendo todo lo que haga, cuidándolo. Lo que Jacob puede ver es, evidentemente, como lo vimos en todas estas últimas semanas, el favor de Dios estaba de manera especial sobre José. Pero lo que me llama la atención de aquí es que si te das cuenta, cuando Jacob da esta bendición a José, no menciona a Egipto. No dice: mira, el Señor cómo te ha exaltado para que ahora seas el dirigente del país más importante del mundo, para que ahora seas el gobernador de, como si dijéramos el día de hoy, de los Estados Unidos de Norteamérica, o la nación más poderosa. No le menciona nada de Egipto. Le recuerda cómo Dios lo mantuvo firme, cómo lo cuidó, cómo lo llevó hasta este lugar para salvar a muchos. Dice: por el Dios de tu Padre que te ayude, por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, no de Egipto, bendiciones del abismo que están abajo, bendiciones de los pechos del seno materno. Esto se refiere a que tendría muchos hijos. Bendiciones de tu Padre que han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos sean ellos sobre tu cabeza. ¿Sabes por qué? Porque la bendición más grande no es material, sino pertenecer al pueblo de la redención, al pueblo del pacto. Esa es la bendición más grande. Muchas veces se va a ver en nuestras vidas reflejada, sí, en bendición material tal vez, pero la bendición más grande no es material, sino pertenecer a aquel pueblo que Dios está redimiendo. Y esto es lo que José ya entendió, ya le hizo clic, pero es justo antes de morir, y eso a mí me da esperanza. Porque hay muchas cosas que yo todavía no entiendo en mi vida. Hay cosas que yo quisiera que fueran diferentes. Hay cosas sobre esta misma iglesia que a mí me gustaría decirle: Señor, mira, tu mano derecha no va aquí, debe ir aquí. Esto es lo que debería estar haciendo en esta iglesia en este momento. Pero nosotros podemos descansar en que es Dios quien está pastoreando a su iglesia. Dios preservó, prosperó a Jacob, lo usó para salvar a muchos,
Y él pudo, José, también decir, ¿se acuerdan? Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien y para la salvación de muchas personas. Así es nuestro Dios, mis hermanos. De Efraín y de Manasés, hijos de José, descendieron aquellos que Dios envió también para pastorear a su pueblo en diferentes momentos. Nació Josué, aquel que guió al pueblo para tomar la tierra prometida y experimentó esas victorias en la batalla. Nació Débora, esta mujer en el tiempo de los jueces, que cuando un hombre no quiso tomar la responsabilidad, por mano de una mujer entregó Dios la victoria al pueblo. También de Efraín nace Samuel, el que ungiría a el rey David. Y de Manasés nace Gedeón, nace Jefté. Es decir, Dios ha venido cumpliendo su promesa hasta el día de hoy, porque así es Él. Nada puede frustrar sus planes, Él cumple sus propósitos. Mis hermanos, Dios pastorea fielmente a su pueblo y cumple su propósito redentor. Nada va a detener esto. Y esto me lleva al tercer punto del sermón. Dios confirma su propósito redentor en Cristo, el Rey de Judá. Porque tú y yo podemos decir, pero ¿y a mí qué con lo que Dios hizo con ese pueblo que está lejísimos de acá y que no tiene nada que ver con nosotros? Es que ¿sabes qué? Que Dios pastorea fielmente a su pueblo y cumple su propósito redentor por medio de Cristo Jesús. Y ese pueblo ya no es solamente de judíos, sino ahora también de gentiles como tú y yo. Toda la historia que Jacob puede contemplar solo por fe, aquello que él podía vislumbrar. Un día vendrá Silo, aquel que a quien le pertenece el cetro. Tú y yo ya lo hemos visto venir porque encuentra su cumplimiento final en Cristo Jesús. Es Él el que se prometió. Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Lo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, cuando Juan tiene esta visión y Dios tiene en su mano un rollo con 7 sellos que son los juicios que ha de ejecutar para traer finalmente su reino. Pero Juan está llorando porque dice, y no había nadie delante de Dios que fuera digno de abrir los sellos y ejecutar los juicios de Dios. Y dice que un anciano, ve lo que le dice, Apocalipsis 5:5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Es Jesús, el león, el cachorro de león que se le dijo a Judá, el león de la tribu de Judá. Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Él es el rey a quien le pertenece el cetro. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 19, del 11 al 16. Todos saben que, o muchos saben que es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, hablando del día que finalmente Jesús regrese. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Se refiere como a coronas. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey ante quien todas las naciones se van a someter. Él es el Rey ante quien, como dice Filipenses 2, toda rodilla se doblará cuando Él venga a establecer y a regir a las naciones con su palabra, con esta vara, con esta espada y con esta vara de hierro. Él es el Rey prometido cuyo reino será eterno. Pero ¿sabes qué? También es el pastor. Aquel pastor que Jacob conoció parcialmente en aquel momento es el pastor que ahora ha sido encarnado para redimirnos a nosotros. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas.
Así es como Dios te ha pastoreado a ti y a mí. Él es el verdadero y mayor José, mis hermanos, que fue rechazado por sus hermanos, pero fue exaltado en esa cruz para darnos vida a nosotros. Él es el Redentor, el ángel del Señor, que no solamente nos rescata del mal en esta tierra, que nos ha rescatado de las mismas garras del infierno al pagar por nosotros, por nuestros pecados. En Cristo, Efraín y Manasés se multiplican, porque como esa vid que se extendería sobre el muro, así el evangelio ha sido predicado hasta Uriangato. Y ve lo que dice Gálatas 3, versículos 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito el que cuelga de un madero. Él se hizo maldición por nosotros para que fuéramos perdonados, a fin de que en Cristo Jesús, escucha esto, la bendición de Abraham, y podemos entonces intuir la bendición sobre Isaac, sobre Jacob, sobre Judá, sobre José, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a ti y a mí, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Esa misma bendición que estaba sobre Jacob y que él transmitió a sus hijos, estaba sobre nosotros. Está hoy sobre nosotros. En Cristo, José encuentra su mayor plenitud. En Cristo, Judá alcanza su destino completo. Dios ya no nos envió asilo, nos envió a este Rey eterno. Póngase de pie, por favor. Tú y yo, hermano, hermana, que estamos aquí el día de hoy, amigo que estás aquí, tú y yo tenemos mayor certeza que la de Jacob, porque él vio hacia el futuro y no veía muy claro quién sería, pero sabía que alguien de la tribu de Judá vendría. Pero tú y yo ya lo vimos venir. Fue Cristo quien fue crucificado en esa cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Él está estableciendo hoy su reino de justicia y de paz. Un día Él vendrá a juzgar definitivamente toda esta maldad que vemos a nuestro alrededor. Pero como Jacob, tú y yo podemos decir, si estamos en Cristo, podemos confiar y debemos nosotros procurar transmitir esta bendición a la siguiente generación. Padres, tenemos mucho trabajo que hacer con nuestros hijos. Su eternidad está en juego. Es infierno o gloria eterna. De esto se trata. Y si te lo estás tomando a la ligera, papá, mamá, cuidado. Estás tal vez tú mismo conduciendo a tus hijos al infierno, al no predicarles el evangelio, al no ser aquella persona que de manera diligente como Jacob, su máxima preocupación es transmitir la verdadera bendición a nuestros hijos, que es que sean parte del pueblo del pacto de Dios. Pero hay esperanza, porque muchos de ustedes no lo han hecho bien. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo tampoco lo he hecho completamente bien. No tenemos en nosotros mismos la capacidad de llegar a la altura que nos es requerido. Fallamos. Tal vez hemos sido piedra de tropiezo para nuestros hijos en N cantidad de formas. Pero ¿viste cómo Dios pudo de aquel que era como el peorcito hasta este momento en los hijos de Jacob, Judá, de lo peor sacar la esperanza eterna para el mundo al Redentor, al Mesías? Él le puede hacer lo mismo en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestras circunstancias, en cualquier situación que nos encontremos. Si nosotros decidimos confiar y volteamos hacia atrás y vemos, mira todo esto que ha pasado en mi vida, es Dios pastoreándome. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El cayado era para jalar a la oveja que se estaba descarriando, pero la vara era para darle un trancazo cuando se estaba yendo por otro lado que no tenía que ir. El Señor nos ha pastoreado, mis hermanos, y nos pastorea el día de hoy y nos pastoreará hasta el final en Cristo Jesús. Dios pastorea fielmente a su pueblo y cumple su propósito redentor por medio de Cristo,
Quizá tu vida hoy te parece una partitura en desorden. Tal vez tu vida parece una mezcla de notas sueltas, de pruebas, de silencios, de circunstancias difíciles, de malas decisiones. Pero recuerda una cosa, el director no ha soltado la batuta. Es Dios. Él está obrando, Él está guiando tu vida, Él está componiendo algo hermoso. Y no en términos terrenales. Ve cómo Jacob, después de tanto sufrimiento y tantas situaciones tan complejas, él finalmente dice: mira de qué hermosa manera el Señor me pastoreó y me trajo hasta aquí este día. El Señor pastoreó a Jacob, mis hermanos, y pastoreó a Abraham y a Isaac y a todo su pueblo siempre. Jacob lo entendió al final de su vida y nosotros podemos entenderlo hoy a la luz de Cristo. No esperes a que sea el último día de tu vida. Hazlo desde el día de hoy. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. De ahí él procede a decir que él va a la casa del Padre a preparar una morada para ti y para mí. Pero también en el versículo 18 dice, voy a leer del versículo 17 desde el versículo 16: entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Su Espíritu Santo está en nosotros. Él nos está pastoreando el día de hoy por medio de su Espíritu. Él está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. Así que este sermón debe moverte a confiar. Este pasaje te debe llevar a confiar, igual que Jacob. Aun cuando no entiendas la melodía distorsionada que estás escuchando en este momento, tú debes recordar que Dios está dirigiendo una sinfonía eterna y que tú eres parte de ella. Y que cuando el concierto termine, habremos escuchado la melodía completa. Y podremos decir como Jacob: hasta el día de hoy Dios me ha pastoreado, me ha cuidado, me guardó, me preservó y ha cumplido su propósito redentor en mí. Por eso tú y yo podemos decir con toda certeza, hermano, hermana, si estás en Cristo, como dijo Pablo, y con esto termino, 2 Timoteo 4, versículos 16 al 18. Él está a punto de morir. Escribe su última carta a Timoteo, encomendándole que predique fielmente la palabra de Dios y que lleve a cabo el ministerio, teniendo en cuenta que quien los ha enviado es el Rey de Reyes y Señor de Señores, precisamente. Pero mira lo que él termina diciendo. Él está encarcelado, ya lo han llevado a varios juicios y lo han condenado a muerte. Versículo 16, 4:16. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Escucha su seguridad. Versículo 18. El Señor me librará de toda obra mala, y escucha esto, y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, Dios pastorea fielmente a su pueblo y cumple su propósito redentor en nosotros por medio de Cristo.